Amadas, sean todas bienvenidas una vez más a este programa de Bellas Palabras. Mi nombre es Madeline Milian y pues el Señor nos ha dado la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Hemos estado desarrollando temas bastante interesantes para cada una de nosotras de cómo realmente llegarnos a convertir en esa mujer que nos demanda el Señor, esas mujeres que vayan conforme al corazón del Señor. Y pues precisamente el tema de hoy es un tema bastante interesante que ya lo vamos a ir viendo poco a poco, pero como ven no me encuentro sola, sino que tengo conmigo a nuestra hermana Macy. Macy, Dios te bendiga, bienvenida. Gracias Madeline, gracias por la oportunidad que me estás dando de poder estar aquí. Que el Señor los bendiga y espero que esta palabra sea de bendiciones para ustedes. Amén, Macy, así que a nosotros es una gran bendición tenerte por aquí. Gracias. Así que, amadas hermanas, realmente anhelamos que este tema pues pueda ser de bendición y de igual forma pues también les invitamos a que puedan dejar sus aportaciones al número de WhatsApp. Es el 54 74 47 79 y de igual forma pues también lo pueden dejar en la bandeja de comentarios ahí de Facebook y también de YouTube. Ahí vamos a estar siempre revisando y igual, amadas hermanas, si ustedes quieren que se trate de algún tema o tienen dudas de ciertos temas, pues ustedes nos pueden escribir y con todo gusto pues vamos a hacer esos temas para que también puedan ser edificación para cada una de ustedes. Y entonces, amadas hermanas, es importante que todas nosotras podamos comprender y entender qué es lo que el Señor anhela de cada una de nosotras. Pues el tema de hoy es un tema que en lo personal, pues creo que a todas nos habla de qué es lo que nosotras debemos cuidar. Hasta qué punto nosotras, más bien el punto de nosotros como hijas del Señor nos demanda más bien el Señor a nosotras. De que como nuestra vida realmente le pertenece al Señor, a veces se cometen ciertos riesgos. Pues tal vez se sonará un poquito así como de película, algo así, pero es cierto, porque a veces nuestras decisiones nos llevan a tomar ciertas acciones, ya sea un paso realmente de vida o un paso de muerte. Y tal vez ustedes dirán, ay, la hermana tan exagerada, pero realmente es cierto, porque hay decisiones que a veces no las tomamos bien y a veces eso viene a repercutir, tal vez no en el mismo instante, sino que a través de los años o con nuestros hijos o tal vez puede ocasionar ciertas discordias a ustedes que están casadas, ciertas discordias con sus esposos, en su familia, tal vez con la suegra, o tal vez en un núcleo familiar. De igual forma puede esto trastocar. Realmente, amadas hermanas, creo que el tema del día de hoy pues no solo nos va a hablar de cuidarnos a nosotras mismas, sino que también el de aprender a controlar nuestro carácter, a saber incluso refrenar nuestro carácter y saber ser esas mujeres prudentes, esas mujeres que el Señor anhela de cada una de nosotras. Pero el tema pues no lo traigo yo el día de hoy, sino que lo trae mi hermana Macy. Amén. Bueno, primero tendríamos que orar. Amén. Entonces, amadas hermanas, ahí las invitamos a que todas pues puedan acompañarnos en esta oración. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de estar delante de ti, Señor. Hoy te pedimos que este tema, Señor, pueda ser de bendición, Señor, para cada una de mis hermanas. Hoy te pido que bendigas la vida de mi hermana Macy, Señor, para que tú la llenes, Señor, de esa revelación, de tu sabiduría, Señor, y pon en ella las palabras, Señor. De igual forma te pido por mi vida, Señor, para que podamos transmitir el mensaje que tú has dado en esta hora a tus hijas, Señor. Te pido que prepares el corazón de ellas, Señor, para que cada vez en la tierra de ellas, su corazón pueda ser abonado a través de tu palabra, Señor, y esto cada vez nos lleva a un crecimiento en ti. Hoy te pido, Señor, que tú tomes el control y tú nos dirijas a través de este tema, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Entonces, sí, el tiempo te lo doy. El tiempo es mío. Bueno, hermanas, queridas hermanas, el tema de hoy se llama Las pequeñas zorras y nos vamos a ir a cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15. Casadnos, las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Bueno, aquí como bien dice el versículo, nuestras viñas están en cierne.
¿Qué son las viñas? Las viñas son los viñedos donde se da a producir las uvas que se usan para el vino. Dice, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras viñas están floreciendo y las zorras pequeñas van a atacar el viñedo, van a atacar el fruto. Las zorras, como bien, las zorras grandes solo atacan el fruto y las zorras pequeñas atacan toda la planta. Okay. Ahora nos vamos a Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Juan 15:4. Permaneced en mí, y yo en vosotros, para que el pámpano no puede llevar el fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí podemos ver cómo el Señor, en esos tiempos, era muy común ver vides, porque era lo que más se cosechaba en ese entonces. Entonces el Señor lo que utilizaba era los recursos para poder dar a entender el mensaje. Él se está refiriendo de que Él en sí es la vid y nosotros somos el fruto. Bueno, nosotros somos las ramas que tenemos que dar frutos. No sé si quieres aportar algo ahí. Amén, Macy. Y sí, fíjate que era impresionante lo que tú estabas leyendo en Cantares, porque fíjate que ahí nos hablaba acerca de que debemos cuidar esas zorras, esas pequeñas zorras. Pero fíjate que en la nueva versión internacional dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Quiere decir que es algo que es prematuro, algo que es como que la semillita que va empezando. Pero dentro de lo que tú estabas leyendo acerca dentro del el pasaje de Juan, veo yo que dice, bueno, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Quiere decir que se nos presenta a nosotras, ¿cómo les explico yo? Algo que puede ser incluso como que ilusionado, algo aparentado, que a veces eso es lo que viene a robar y que eso se convierta en esas zorras pequeñas. Pero dicen, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Quiere decir que era lo que tú estabas hablando. ¿Cómo es que nosotras somos esas ramas? Es realmente, y esto creo que lo hablaba con mi hermana Karen de Castro, si no estoy mal, estaba hablando con ella de que, fíjate, me dice, de que como mujeres el Señor nos ha dado una bendición y que nosotros tenemos la bendición de concebir, de fructificar, de multiplicarnos, en otras palabras. Quiere decir que el Señor nos ha dado a nosotros la bendición de poder realmente concebir y de poder tener y albergar a un ser dentro de nosotros. Y precisamente es esto, porque como es incluso cuando el vientre realmente no está bien preparado y a veces el fruto no está al 100%, porque claro, hay casos en los cuales el bebé tiene que salir antes de, pero por lo regular son 9 meses. Pero si no puede salir el bebé a los 3 o 4 meses, porque va a ser muy riesgoso porque el bebé no está terminado de formar. Entonces, ¿cómo es de que cuando el bebé se termina de formar, tiene que salir? Y vemos un fruto de nosotros mismos, dijo. Entonces, es de igual forma, porque fíjense, amadas hermanas, aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Entonces, fíjate, me dice de que eso me trae a memoria cómo es que el Señor tiene que trabajar en nosotros. O sea, yo les ponía el caso de un bebé. ¿Por qué? Porque en la mujer el bebé está dentro del vientre, pero el bebé no puede pasarse tal vez a la espalda, porque el bebé tiene el canal del bebé para poderse alimentar
tiene un canal, o sea, el bebé no puede alimentarse por sí solo, sino que necesita estar arraigado a la madre, y la madre le debe de dar de alimentar al bebé, incluso ella debe tener el cuidado de qué es lo que le da de alimentar. Entonces pasa lo mismo, porque nosotros somos esos bebés con el Señor. Tenemos que estar pegados al Señor, arraigados a Él. Pero es necesario que nosotros nos alimentemos, porque el bebé dentro del vientre es necesario que se alimente, para que Él pueda creer. Incluso el bebé cuando está adentro, pues él empieza a crear defensas y él empieza a tener ciertos movimientos y tiene una formación. Pero es lo mismo que pasa dentro de esto, porque quiere decir que como pámpano nosotros debemos estar arraigados a una vid. Pero si la vid realmente no permitimos que sea el Señor, a veces aquí entramos a esto, ¿va? De que a veces ponemos como vid incluso a un hombre, a alguien que no sea el Señor. Pero fíjate, me dice que aquí dice que el que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Quiere decir que es necesario que nosotras como hijas del Señor podamos llevar ese fruto que el Señor nos demanda. Porque dice, y si no lleva fruto, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Quiere decir que aunque llevemos el fruto, tal vez lo vamos a poner en un punto de un ministerio, ¿va? Supóngase, un don o un talento. Entonces, como digamos que tenemos el talento de ¿qué les digo yo? De crear y ser muy creativas en hacer arreglos de flores, ¿va? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Ese fruto que yo estoy haciendo, ese don o ese talento está siendo pulido día a día y está siendo limpiado. ¿Cómo así limpiado? Porque yo debo aprender nuevas cosas, yo me debo, como si yo estoy haciendo un arreglo de flores, yo me debo estar limpiando. ¿Por qué? O sea, tener pensamientos frescos, una creatividad. Y es lo mismo que nos habla la palabra, porque nosotros a través de la palabra nos estamos limpiando. O sea, cuando el Señor nos da un don, es no solo para que lo desarrollemos, sino que a través de eso el Señor nos está puliendo, el Señor está trabajando con nosotros, está formando en nosotros a este efecto. Se los puedo poner, porque estamos en una formación de lo que el Señor anhela. Por eso dice en el verso 3, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiere decir, me dice que aquí nos habla de una comida prácticamente, de qué es lo que a nosotros nos va a limpiar. O sea, no es cualquier cosa, no cualquier comida, sino que es algo realmente que nos va a limpiar. No todo lo que está a nuestro alrededor nos limpia, sino que hay cosas que también nos ensucian a nosotros. Sí, María, es muy interesante lo que decías con el ejemplo de las flores también, porque cuando uno está con las flores, tiene que tener mucho cuidado de no poder espinarse. Amén. Y bien, las espinas tal vez se podría ver como pecar. Exacto. Sí. Digamos, nosotros estamos en el mundo, pero como estamos en el mundo tenemos que tener mucho cuidado de no caer en tentaciones. Amén. Bien. Ahora seguimos con Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aquí podemos ver que también el versículo en sí también se está refiriendo a que nosotros tenemos que dar frutos. No solo tenemos que tener frutos, sino que nosotros los tenemos que dar. Digamos, nosotros podemos evangelizar. No nos vamos a quedar con solo, digamos, vamos con el vecino a decirle a ver si quiere aceptar. No, nosotros tenemos que salir y poner el don Amén, Macy. Y fíjate que eso es importante lo que tú estabas hablando. O sea, no es solo, como dice nuestro pastor, ¿va? Tenemos que activarnos. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, me dice que yo te dé este vaso de agua y tú lo veas, ¿va? Pero a que tú te lo tomes es otra cosa. Sí, porque no me lo has ofrecido. Ah, sí. Entonces, es eso precisamente, porque el Señor nos da a nosotros algo, pero yo no puedo ser una espectadora dentro de lo que el Señor me está dando a mí. Yo debo
tomar eso. Y fíjate, me dice que precisamente analizándolo, esto nos lleva también a este pasaje que habla de que debemos cuidar la corona que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque como bien hablabas tú acerca de las espinas, ¿va? Por ejemplo, las espinas pueden ser como ese pecado, pero porque a veces no cuidamos nosotros esa flor o el corte que le hacemos a la flor para que la flor quede bien, nos cortamos y que es esa figura de un pecado. Y es precisamente esto, porque cuando no nos damos cuenta y no tenemos el cuidado de qué es lo que estamos haciendo, fácilmente nos cortamos. Y fíjate, me dice que aquí dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quiere decir que no fuimos nosotros así como que a ciegas y Señor, yo te elijo, ¿va? Sino que el Señor nos vio a nosotros y dijo, bueno, a ella yo la escojo, a ella me va a ser útil. Y precisamente esta es la palabra, tal vez ahí mis hermanos de producción pues nos ayudan con este verso. Dice, nos habla la palabra de que el Señor nos escogió, nos predestinó. Entonces quiere decir que el Señor tuvo que escogernos, como bien habla acá, pero quiere decir que en los planes del Señor estábamos en la preexistencia, o sea, el Señor ya tenía un futuro con nosotros, ya tenía planeado toda la vida de nosotras. Pero dice, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, lo que tú estabas diciendo, o sea, el activarnos dentro de este fruto, el poder decir, bueno, si yo tengo este vaso de agua, yo sé que me puedo tomar el agua y con ese permiso. Pero yo sé que yo puedo tomar. Y es lo mismo dentro del don. Yo sé que tengo dones y talentos y yo me debo desarrollar en ellos. Yo debo saber qué es de lo que yo tengo y desarrollarme en lo que el Señor me ha dado. Pero fíjate, me dice que aquí sigue diciendo, y vuestro fruto permanezca. Quiere decir que lo que el Señor nos ha dado a nosotros debe permanecer. Pero cuando hablamos de una permanencia, quiere decir que yo no, si yo quiero tener, supónganse, ese teléfono toda mi vida, yo lo debo de cuidar. Sí. Pero si yo no lo cuido, en 3 meses ya no existe. Pero cuando hablamos de una permanencia, quiere decir que yo debo tener un constante cuidado con lo que yo tengo. Ese cuidado que yo le debo dar día, tarde y noche, minuto tras minuto. Pero aquí dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Quiere decir, me dice de que si tenemos, como bien decía Suba, supóngase que sabemos que estamos mal y estamos en pecado, o tal vez no estamos en pecado, tal vez sabemos que mentimos o algo por el estilo, pues yo sé que me puedo acercar al Señor y Señor, te pido que me lo quites. Pero eso dice, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces tú ponías el ejemplo de evangelizar. Entonces tú le puedes pedir, Señor, te pido que me des gracia para evangelizar, y el Señor te la va a dar. Pero el Señor tampoco, claro, la palabra dice que Él conoce todo acerca de nosotros, pero Él también le gusta que nosotros nos acerquemos a Él a pedirle, que lo confesemos con nuestra boca. Pero si tú no le dices al Señor, Señor, dame gracia para con los hombres, para que yo pueda hablar de ti, el Señor nunca me lo va a dar. Es necesario que yo abra mi boca y yo se lo pida al Señor, como aquella niña que le pide algo a su padre. Por ejemplo, papá, te pido que me des un dulce o un bombón o un chocolate. El papá se lo va a dar porque ella le pidió al Padre. Y de igual forma nosotros debemos hacer con nuestro Señor. Sí, es muy interesante el ejemplo de la niña, porque también la niña podría incluso enojarse con el padre y el padre se va a quedar así como que, ¿y aquí qué pasó? Porque la niña está enojada. Pero si la niña no le expresa lo que ella quiere, entonces él nunca va a saber lo que ella anhela. Bien. Amén. Amén. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí también se está refiriendo a que nosotros tenemos que llevar el fruto, no solo quedarnos con él. Nosotros somos fructíferos y debemos permanecer así. Amén, Macy, y es precisamente, o sea, no quedarnos como en un desierto. Más bien, no permitir que seamos nosotros ese desierto, sino más bien ser esa tierra que aprenda a dar ese fruto. Porque esa tierra fértil. Gracias, esa tierra fértil. Porque hay tierra que es estéril, pero debemos aprender a ser fértiles en el Señor. Y fíjate, me dice que aquí dice,
en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, dice. Quiere decir que nosotros debemos esforzarnos para dar el fruto que nosotros necesitamos, el fruto que el Señor nos demanda. Porque quiere decir que el Señor nos pide a nosotros un cierto fruto, no es cualquier fruto. Porque si hablamos un poco acerca de los frutos, veamos qué sucedió con Caín y Abel. Tal vez es una historia muy reconocida, pero es precisamente esto. Porque Abel, la ofrenda que Abel le presentó al Señor fue de agrado para él. Pero fue de agrado, ¿por qué? Porque Abel sabía que él debía darle al Señor lo mejor, una excelencia. Pero a cambio Caín no lo sabía. Caín solo sabía pensar en sí mismo. Pero lo que no sabía él era que él debía darle lo mismo, una ofrenda grata al Señor. Entonces, precisamente esto, porque el Señor nos pide a nosotros una cierta estatura de nuestro propio fruto. Sí. Entonces, ¿cuál es ese fruto? ¿Qué es lo que el Señor ha depositado en ti? El llamado que el Señor ha puesto en ti, ese ministerio que el Señor ha puesto en ti, ¿en dónde está? Y es precisamente esto, porque dice, en esto es glorificado a mi Padre. ¿Será que en lo que yo tengo, en lo que el Señor ha ido poniendo en mí, yo lo veo en los dones, en los talentos, en lo que el Señor ha puesto en ti, ¿será que es glorificado el Señor o soy glorificada yo? Porque fíjate, me dice que a veces como mujeres, pues sí, amadas hermanas, lo reconocemos. A veces somos muy rencillosas o muy celosas, o a veces queremos ser exaltadas. Pero fíjate, me dice que a través de la palabra, a través de este pasaje, el Señor nos habla que el único que merece la gloria y la honra es el Señor. O sea, el hombre, ¿no? Recordemos que somos servidores del Señor. Entonces quiere decir que como tal nosotros debemos rendirle al Señor una cierta honra. Pero dice en que llevéis mucho fruto. Y a veces, amadas hermanas, nos cuesta dar el fruto con excelencia, porque quiera que no, en nuestro corazón hay ciertas cosas que necesitan ser cambiadas. Sí. Hay ciertas cosas que necesitamos que el Señor moldee en nosotros. Pero sigue diciendo, y seáis así mis discípulos. Y recordemos, creo que lo habla en Mateo, si no estoy mal, y dice que el que quiera ser mi discípulo debe dejar padre, madre, hermanos y aún negarse a sí mismo. Quiere decir que acá nos habla de dos cosas, la estatura de un discípulo, de que es renunciar a nosotros mismos literalmente para que el Señor se pueda glorificar en nosotros y también llevar el fruto que el Señor depositó en nosotros. Un fruto clave sería el amor, porque en Juan 3:16 habla y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el primer fruto es el amor. El Señor me dio a mí el amor, pero yo no le puedo decir, me dice, mira, yo te amo, cuando realmente yo no la amo. Sí. Entonces, en mí se debe manifestar ese amor por ella, así como el Señor se manifestó en su amor hacia mí. Amén, madre. Podemos seguir. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí no solo nos está hablando sobre dar fruto, sino también crecer en conocimiento, porque si nosotros no conocemos nada de la palabra de Dios, no podemos dar algo que no tenemos. Amén, Macy, y es esto, porque nosotros somos como esos vasos que necesitan llenarse a cada momento. Entonces, porque en un momento alguien los va a utilizar y va a tener que beber de eso, pero ¿qué es lo que estamos permitiendo que entre en nuestro vaso? ¿Qué es esa agua que está dentro de nosotros? ¿Será que es agua limpia o agua sucia, como bien lo hablábamos al principio? Porque, amados hermanos, a veces ustedes me dirán, pues yo voy a la iglesia, yo escucho la prédica, yo leo la Biblia y está bien, y gloria a Dios por ello. Pero también, como decís tú, me dices, es necesario que nosotros, como bien dice la palabra, que nosotros realmente
hablemos y hagamos conforme la palabra nos lo dé, porque dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Quiere decir que incluso nosotros como como pámpanos, es necesario que nos llenemos de conocimiento. ¿Y por qué el conocimiento de la voluntad del Señor? Porque yo no puedo dirigir un ministerio si yo no tengo un conocimiento de qué es lo que yo voy a hacer o cómo es que el Señor quiere que yo lo haga. Es necesario que yo le pida al Señor un conocimiento. Dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que no solo debo pedir al Señor el conocimiento, sino que también la sabiduría y la inteligencia. Pero no esto a través de un hombre, sino que sea un conocimiento y una sabiduría espiritual, algo que provenga de Dios. Porque fíjate, me dice de que el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia humana tiene un límite. Puedo leerme todos los libros del mundo, pero incluso esa sabiduría tiene un límite. Pero la sabiduría del Señor no tiene límites. La sabiduría del Señor va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Quiere decir que a través de esto, del conocimiento, de la inteligencia, de la sabiduría, hacemos una buena obra para otros. Porque ese llevar, dice como bien hablabas, o sea, es cuando alguien te regala algo, alguien te llevó algo a ti, uno se siente, ay, qué bonito detalle, ¿va? Porque uno ve el corazón de la persona a través de eso. Entonces, es lo mismo que el Señor tiene que hacer con nosotros, mostrarnos, más bien, nosotros debemos permitir al Señor que Él nos llene de esa sabiduría, de ese conocimiento y de esa inteligencia, no solo para dar esa buena obra, sino que también para crecer aún más dentro del conocimiento que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén, Madre. Podemos seguir. Gala. Y cuando hablamos sobre frutos, ¿a qué nos referimos? Bien, ahora nos vamos a Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, como bien decías tú, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Gálatas 5:23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Podemos ver que aquí se está refiriendo de que estos en sí son los frutos que nosotros tenemos que dar, tenemos que ejercer estos frutos y también tenemos que seguir la palabra del Señor, su ley. ¿Y cuál es la ley? Son los 10 mandamientos que nosotros tenemos que llevar. Amén, Macy, y es precisamente esto, porque debemos no solo escuchar, sino que más bien que la ley de que es la palabra del Señor, lo que el Señor ha fundamentado, puede hacer en nosotros, que podamos ser como esa ley andando, pues, porque nosotros debemos reflejar al Señor, y cuando hablamos de ley es algo justo, de una justicia. Entonces quiere decir que nosotros se debe manifestar esa justicia, y parte de la justicia que debemos manifestar son los frutos que Macy acaba de leer: el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, aunque no todos los frutos los cumplimos, porque hay unos que sí nos cuestan, por ejemplo, la paciencia o la templanza o la mansedumbre, sino que hay ciertos frutos, amados hermanos, ustedes dirán, pero yo tengo todos, y si lo tienes, pues gloria a Dios, pero si aún te cuesta uno que otro, pues sigue perseverando en ello, para que el Señor termine de hacer su obra perfecta en ti. Y bien, como estos son los frutos, a veces nosotras como mujeres nos olvidamos de prácticamente toda la palabra de Dios. A veces nosotras podemos ser muy consentidoras porque los niños son más allegados a nosotros que al papá. Podemos poner un ejemplo. Veamos una mamá y su hijo. El niño le pide permiso al papá para salir, pero el papá se lo niega. Entonces el niño va corriendo con la mamá y la mamá le puede decir que sí, pero a escondidas del papá porque el papá no lo dejó. Entonces podemos ver que el niño sale, se divierte, regresa y como si nada. Entonces el niño, a la próxima vez que quiera pedir permiso, ya no le va a pedir permiso al papá en sí, sino que va a ir con la mamá. Entonces ahí la mujer creó un vínculo de desconfianza, tanto
el hijo para el padre y el papá que está confiando que el niño se quedó en casa, porque podríamos decir que el papá fue a trabajar o salió de repente y el niño salió a jugar. Incluso puede llegar el punto de que el niño ni siquiera le pida permiso a la mamá para salir, sino que el niño solo sale y la mamá ni en cuenta. Amén, Macy, es precisamente eso, porque tal vez uno dirá, pero fue una mentirita o algo así, no, sino que realmente esa mentira pues llega a repercutir en muchas cosas, y una de todas ellas es que a veces no nos damos cuenta de que incluso esa mentira puede incluso llegar a un divorcio, puede llegar incluso a una separación. Y de esa separación a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿O qué fue? ¿O él o ella tiene la culpa? No, sino que creo que, amadas hermanas, es tiempo de que meditemos, de que analicemos qué es lo que estamos haciendo mal. Pues parece una mentirita blanca, puede ser blanca, negra, pero no hay color en la mentira, sino que mentira es mentira. Pero es necesario que nosotros podamos entender, amadas hermanas, que como bien decía Macy, pues qué es lo que estamos creando, no solo para nosotros mismos, sino que también para nuestra familia, para nuestros hijos. Porque parte de que nosotros seamos un pámpano, parte de la viña que el Señor nos ha dado a nosotras para cuidar, es esto, el cuidar realmente el huerto, cuidar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, porque recordemos lo que pasó con Adán y Eva. Eva no cuidó lo que el Señor le había dado. Entonces, ¿qué era eso? El cuidar realmente el Edén, el apoyar a su esposo. O sea, ella no lo hizo, ella se dejó guiar por lo que la serpiente le habló, lo que la serpiente le dijo, pero ella no actuó con sabiduría. Entonces yo veo, amadas hermanas, de que parte de que podamos ser una bendición, esa ayuda para nuestros hijos, también podamos ser una ayuda idónea para nuestro esposo, para poder nosotros ser precisamente esa ayuda para ellos, el poder venir y edificar la casa para que ellos realmente puedan sentir un apoyo. Porque, por ejemplo, la familia es como un círculo de amigos donde yo puedo hablar tranquilamente con Macy y Macy pues me puede hablar a mí tranquilamente, pero es necesario que exista una relación de confianza en ambas vías. Amén, Madeline. Y como bien decías tú, la mujer virtuosa, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. A veces sin darnos cuenta, por consentir un pequeño capricho, podemos estar dañando la casa, podemos estar dañando nuestra familia desde dentro, porque nosotras, como bien decía, somos muy consentidoras, y porque los niños son más apegados a nosotros y como nos tienen más confianza a nosotros, nos dejamos guiar de que, el niño me quiere mucho, lo voy a consentir, vamos a ver qué puedo hacer para que se sienta bien, y por hacerlo sentir bien podemos descuidar otras cosas. Sí, Macy, y es precisamente porque debemos aprender a tener un balance dentro de la educación que le vamos a dar a nuestros hijos, porque estamos formando, realmente queremos formar en ellos hombres rectos y mujeres rectas delante del Señor, pero ¿qué es necesario? Es necesario que yo también le enseñe a él una rectitud, pero ¿qué debo yo hacer? Ir conforme a la rectitud del Señor. Como bien decías tú, un capricho, incluso no es, o a veces no es tanto un capricho que le demos a nuestros hijos, sino un capricho de nosotras mismas, porque tal vez un par de zapatos, un bolso, un poco de maquillaje, un vestido, un pantalón, yo qué sé. Pero hay cosas que nosotros debemos entender, y es que nosotros necesitamos realmente que el Señor nos enseñe, como bien leía Macy, a ser esa mujer sabia que en todo momento está edificando su casa. Entonces dice, mas la necia con sus manos la derriba. Y fíjate, Macy, que las manos son figuras de obras. Entonces quiere decir que las obras que yo haga van a ser ya sea para edificar o para destruir lo que, como bien dice la palabra, lo que ya había edificado. Entonces, si yo, por ejemplo, en una casa tengo que echar cemento, empezar con algo sólido para que pueda mantener la casa, pero es necesario que yo empiece con algo que en la casa va a estar estable. Entonces, parte de esto, de una mujer sabia,
que edifica su casa, es que ella debe aprender a tener una vida sólida en el Señor. Ella debe tener una base, y esa base es Cristo, que debe ser la roca de nuestra casa, de nuestra vida, del matrimonio, del hogar, con la relación de mis hijos en todo tiempo. Y Maylin, y este último versículo que acabamos de leer nos lleva al tema central. En Cantar de los Cantares 2:15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces nosotras tenemos que tener cuidados de no destruir, se podría decir, no destruir el hogar desde el corazón. Tenemos que ser las mujeres sabias, las mujeres virtuosas que edifican la casa, porque bien dice la palabra que la mujer sabia es alabada por los hijos tanto por el esposo. Amén, me dice, y es esto lo que tú, esa palabra que tú mencionaste, sí es muy importante, ¿va? Que es el corazón. Porque bien dice la palabra que de nuestro corazón mana lo que es la vida. Pero quiere decir que si de mi corazón mana la vida, yo debo tener el cuidado de que cuánta vida pues también yo estoy permitiendo, y cuánto yo le voy a tratar de transmitir a mis hijos y a mi casa. Entonces fíjate, me dice de que parte de todo esto, de lo que el Señor nos habla dentro de ese tema, es que como mujeres del Señor, como hijas del Señor, aprendamos a cuidar nuestro hogar, nuestra casa, y saber edificarla, y saber que si hay algo que yo sé que está mal y no le agrada al Señor, poderlo quitar. Tal vez nos va a costar y tal vez te va a doler, pero va a ser algo momentáneo, o sea, es algo pasajero, pero es preferible, mejor que se establezca la presencia del Señor en nosotros, que va a ser para toda la vida, a algo que va a durar tal vez 2, 3 días. Entonces, sino que algo que sea estable en el Señor, porque dice, cazadnos las zorras. Debemos cazar aquello que no le pertenece al Señor, porque una zorra, amadas hermanas, es algo que no debe estar en el lugar, algo que debe desprenderse de, que echan a perder las viñas. Quiere decir que las zorras no vienen a edificar, sino vienen a destruir. Entonces es necesario que nosotras podamos construir en el Señor una casa que vaya conforme a la voluntad de Él, para que no perdamos lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Y si tú tal vez sientes que has perdido lo que el Señor te ha dado, pues déjame decirte que aún es tiempo de que el Señor venga a hacer una restauración en tu vida, porque parte de este tema, el Señor también me hablaba de que es también una restauración que nosotros debemos hacer, porque parte de una mujer sabia es reconocer el error y saber en qué error estamos, para que el Señor nos venga a restaurar de ese error y poder avanzar. Entonces yo, pues, amadas hermanas, para ir ya finalizando, ir aterrizando, dijo alguien, es que nosotros podamos reconocer y autoexaminarnos qué es lo que hemos dejado entrar a nuestra vida, a nuestra propia casa, y qué es lo que se ha destruido en nuestro hogar, y permitirle al Señor que venga a hacer una restauración, que venga a redimirnos nuevamente, para que nosotros pueda salir ese renuevo que vaya conforme al corazón de Él. Sí, hermanas, y también recordar que lo que nosotras sembramos, eso cosechamos. Si nosotros sembramos un hogar con mucho amor, con mucha paciencia, con mucho esmero, eso vamos a recibir. Pero si nosotras no ponemos en práctica nada de lo que hemos hablado hasta ahora, pues otra historia será. Así me dice, así que pues creo que nuestras obras también tienen que poder analizarse, saber qué es lo que estamos haciendo. Pero antes de terminar, pues me gustaría que oráramos. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido entender y comprender, Padre, qué es lo que debemos soltar.
Hoy te pido que nos enseñes, Señor, a ser esas mujeres que tú nos demandas, esas mujeres sabias, prudentes, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que en todo tiempo podamos ser de bendición y de edificación en nuestra casa, en nuestras vidas, Padre, incluso, Padre, para nuestros hijos, para nuestro esposo, nuestra esposa, que tú seas siempre, Señor amado, el que nos guíes. Hoy te pido, Padre, que tú vengas a transformar el corazón de tus hijas y que siempre nos enseñes a hacer tu voluntad. Pero también, Señor, enséñanos a ser, Padre amado, esas mujeres, Señor, virtuosas que tú nos has hablado el día de hoy. Padre, te pido que quites y que nos enseñes cuáles son esas zorras que debemos, Padre amado, desalojar de nuestra tierra, desalojar de nuestra vida, Señor. Padre, y te pido que nos ayudes, Señor. Danos la sabiduría para poder cuidar mejor, Padre, nuestro huerto, Señor, para poder cuidar mejor nuestra tierra, Señor, para que podamos dar esos frutos que tú nos has demandado, esos frutos que vayan conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres fértiles en ti, Señor. Y que no podamos ser esas mujeres estériles, Señor. Hoy te pido que quites toda esterilidad de nosotras, Señor, y que venga una fertilidad de parte de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que mis amadas hermanas, pues les esperamos el próximo miércoles, no se pierdan esos programas, así que nuevamente pues les hago la invitación todos los días, si no es por este medio, pues será por la radio que estará dando los mensajes de este programa de Bellas Palabras a partir de las 9 de la mañana, hora de Guatemala, y pues vamos a seguir invitando a Maisy. Maisy, gracias por estar con nosotros y realmente que el Señor te siga usando. Gracias, Madeline, y gracias también por el privilegio de poder estar aquí. Amén, mis amadas hermanas, así que todas sean bienvenidas y nos despedimos. Bendiciones. Bendiciones, hermanas.